Bueno, hola a todos, mi nombre es Gonzalo Buquet. Hoy vamos a hacer un recorrido por lo que es Rhinoceros, que es, bueno, un programa de modelado 3D, que, bueno, lo introducimos pensando bueno, se conoce generalmente para modelar 3D el SketchUp, el de Google, que resulta el primer acercamiento, más intuitivo. Y lo que nos trae el Rhinoceros es un programa que integra muchas funciones en un mismo software sin requerir de plugins externos que capaz con SketchUp siempre teníamos que recurrir a ellos para llegar a otro nivel de detalle de la propuesta o poder generar unas operaciones eh, de otro grado de complejidad. El Rhinoceros ya esto lo toma en cuenta y bueno, nos trae un programa muy potente que trabaja con un tipo de geometría particular que se llama los NURBS, que, bueno, que trabaja con ciertas funciones matemáticas que permite desarrollar mucha precisión a la hora bueno, de generar sus geometrías. Entonces, ya vamos a entrar de lleno en lo que es el programa. Bueno, cuando lo abrimos, tenemos una interfaz que en principio nos va a aparecer dividida en cuatro casillas, de cuatro viewports serían. Eh, Esto nos permite trabajar distintos puntos de vista al mismo tiempo. Un top, que sería una vista desde arriba, front, right, desde los laterales, y también una posible vista tridimensional. Todas estas siempre son configurables. Después, bueno, tenemos una barra de funciones, de una vasta cantidad de funciones. Eh, Desde, bueno, las estándares de copiar, pegar, definir cómo son las vistas y prender y apagar algunas ventanas. Acá ya podemos operar sobre cómo vemos, seleccionar un objeto de referencia para ver el modelado, eh, mirar superficies, esto mismo de las vistas, y también puedo operar un poco sobre ellas, pues más adelante lo veremos. Esto es sobre los planos de trabajo. En Rhino trabajamos, bueno, acá ya lo podemos ver en esta vista tridimensional, incluso en las horas 2. Trabaja sobre ciertos planos de trabajo que los podemos configurar, que son los que va a usar de referencia a la hora de dibujar dibujos planos, eh, que bueno, son muy útiles, después los profundizaremos. Bueno, esto mismo de cómo operar sobre la visión. Y después ya vamos al tema de seleccionar. Esta barra de selección permite, de acuerdo al tipo de geometría, seleccionar todos los que son de ese mismo tipo. Ahondaremos más tarde. Como parámetros de visibilidad. Y acá ya vamos a ver operaciones, como las transformaciones propiamente dichas, que, que ahora veremos, las de superficie, de curvas, sólidos, con distintos grados de geometría que todos están en estas cintas distinguidas, ¿no? A la derecha, una barra de propiedades, donde también podemos abrir la de capas, que nos va a resultar muy útil. Ya no sé si han trabajado en algún software que trabaje con capas. Esto simplemente nos permite determinar ciertos nombres de capas. eh, por ejemplo, puntos, vamos a ponerle líneas o, o bueno, una clase de volumen, ¿no? Volúmenes externos. O sea, uno va clasificando la información como va necesitando y esto nos va a permitir después poder operar más fácilmente con ella, ¿no? Más organizadamente. Después tenemos una barra de materiales que no vamos a andar ahora, vamos para el tema de visualización. Son lo mismo, Blend Views son vistas preprogramadas que podemos ir guardando y después podemos operar con cómo se ve el display, cómo vemos cada uno de los views. Bueno, en fin, un breve introducción. Bueno, acá abajo tenemos unos puntos de referencia. Bueno, algo fundamental del Rhino que hay que decir, ¿no? Es su trabajo con comandos. No sé si, bueno, ya han trabajado con AutoCAD. Eh, AutoCAD trabaja por comandos y Rhino sigue la misma línea de trabajar con comandos. Es decir, uno puede escribir ciertos comandos, evidentemente, y generar operaciones
o crear geometrías, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones, como operar desde la barra, apretando las distintas funciones, o escribir propiamente comandos a medida que le vayamos cazando la vuelta al asunto, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a meternos de lleno. Bueno, en principio uno puede, en esta vista de 4 viewports, uno puede cliquear 2 veces uno y entrar de lleno en uno de ellos, si es que le resulta más cómodo, y después volver a cliquear para volver a salir. Esto yo le decía que los podías configurar. Vamos a dibujar una geometría muy básica, el típico cubo, para iniciar. Ves que cuando iniciamos la función, que aparece acá en la barra de comandos a la vez, ¿no? O sea, yo si escribiera box, sería lo mismo que apretar esta caja, claramente, ¿no? Ya acá nos empiezan a aparecer una serie de variantes. Lo podemos usar así, que nos pregunta. Es muy importante, nada, que acá te van a ir guiando el mismo programa. Acá, bueno, después lo pueden configurar en español, si así lo prefieren. Pero bueno, lo que está diciendo es la primera esquina de la base del cubo. Esta podríamos dibujarla, por ejemplo, en la vista de top. Yo tengo que activar una función que se llama grid snap, que es lo que permite es fijar los puntos a una grilla. Que la grilla también la podemos configurar. Eso ya nos permite trabajar modularmente, ¿no? Entonces, hago escape para salir la función y les muestro esto de grid snap. Tocando las funciones clic derecho, tendremos una serie de configuraciones que son muy vastas. Vamos a ir de a poco, pero bueno, acá podemos, en esta función de grid snap, podemos definir la grilla. Y si cambiáramos, la grilla se cambiaría con la grilla de fijación, ¿ves? Se hace cada 2 puntos. O sea, el dibujo en sí es el mismo. Eso se configura desde desde esta minor grid spacing. Ahí si lo cambio a 2, ahí sí, esto debería actualizarse, evidentemente, a 2 puntos. Ahí está. Bien, entonces esto lo que nos va permitiendo es operar sobre una base modular, si es así lo que deseamos. Bien, entonces, después, bueno, también podemos trabajar ortogonalmente. Esto es muy similar al funcionamiento de AutoCAD, si es que lo trabajaron. Y bueno, y empezar a fijar sobre puntos, que ahora vamos a verlos a partir de la función. Entonces, bueno, vamos de vuelta. La función de caja, seleccionamos puntos, en este caso podrá ser, por ejemplo, un 6x6, y después en las otras vistas, frontales, o sea, laterales o frontales, también podríamos definir la altura. ¿Ves? Acá en el comando se actualiza dicha noción. Entonces ya nos aparece nuestra primera geometría, nos aparece simplemente. Nosotros podemos visualizarla de distintas formas, como les decía, podemos visualizarla como una malla transparente, o sea, sin caras, sino que vemos todas sus aristas, siempre, desde una masa sombreada, que nos permite capaz de detectar la geometría más fácil. Se puede ver como una vista renderizada. Ya esto también es una potencia que tiene el Rhino, que ya nos permite ver fácilmente modelos semi-renderizados, como un intento muy básico de render, pero bueno, ya nos permite como visualizarlo de una forma más, no tan geométrica, sino más visual, ¿no? Como procesamiento de luz, como es un render. Y bueno, esta vista de Arctic es como que ve las caras blancas, las aristas. Esto después obviamente vos vas a poder configurarlo, se pueden apagar con las aristas, se pueden apagar una serie de cuestiones que se hacen de esta solapa de display. Bien, y bueno, avanzando un poco más de lleno en el tema de... Ahora voy a presentarles algo que les va a resultar muy útil porque es muy intuitivo. Para el paneo, bueno, ustedes se van a dar cuenta, pero con clic derecho hacemos esta órbita. ¿Ven? Vamos a sumar esto. La órbita en el 3D, que es lo que hacemos siempre. Después, apretando Shift y apretando clic derecho se puede pañar. Con control se puede hacer zoom y out, apretando clic derecho también. Con clic izquierdo es la selección. Si hacemos selección de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, es una selección que con tocar alguna partecita de la geometría se va a seleccionar. En cambio, si la hacemos de abajo a la izquierda hacia arriba,
Si tocamos alguna parte de la geometría no la va a seleccionar, sino que hay que seleccionarla toda para que efectivamente la seleccione. Esto que ven acá es una herramienta muy, pero muy útil que, que nos da el Rhino, que se llama el Gumball. Es este de acá. Esto nos presenta unos ejes que van a estar de acuerdo a lo que les conté previamente del C-plane, del plano de referencia que se programa en Rhino. Estas flechas que nos aparecen y estas curvas nos van a permitir operar con la geometría de una forma muy intuitiva y muy fácil, ¿no? Mover en los ejes con las flechas se puede apretar y arrastrar. Ahora, como está el grid snap activado, se mueve modularmente 1 milímetro en este caso, podría ser configurado metros, la unidad, bueno, el tema de las unidades, valga decirlo, están acá, también se configuran con clic derecho, milímetros, ponerle, podemos cambiarlo a meters, y te podemos trabajar en metros, y te pregunta si lo querés escalar para esta transformación. Yo voy a decir que no, porque esto puede estar en metros como en centímetros. Entonces, bueno, ya tenemos la geometría en metros, con la misma referencia de puntos. Entonces, bueno, estábamos en mover, ¿no? Moverlo. Arrastrando lo podemos mover así. Acá, en este sector acá donde marco con el mouse, se ve cuántos metros estamos moviendo esto. Ven que se va a mover de módulo de a uno. Y también nosotros podríamos apretar con un clic esto y decirle una cantidad precisa que queremos, ¿no? 5, por ejemplo, se mueve 5 lugares hacia la izquierda, en el eje de rojo. Lo mismo podemos hacer con el eje verde y con el eje, el eje azul. Una vez hecho esto, vamos a hablar de estos otros que son los transformadores de rotación Gumball. Estos son parámetros que nos permiten rotar la geometría. También esto se puede hacer con un grid snap, o sea, con un módulo de rotación. En este caso está puesto que cada 5 grados, ven acá cómo se cambian estos grados, cada 5 grados el volumen va rotando, entonces podemos moverlo y estos módulos nos van a permitir rotarlo fácilmente en un eje. Después se podría rotar en el otro eje y por último en el otro eje. Entonces la geometría es fácilmente rotable en los 3 ejes. Si vamos a lo que teníamos antes, los viewports, acá nos van a aparecer más simplificados, ¿no? Porque acá se nos aparecen 2 ejes en cada viewport planar, ¿no? En cada viewport plano. Lo podemos rotar en ese eje fácilmente, en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fácilmente con el Gumball, bueno, y por último, tenemos del Gumball estas líneas punteadas con estos cuadrados que nos permiten escalar fácilmente la geometría. También, intuitivamente, moviéndola, la podemos escalar en cada uno de los 3 ejes, el eje X, Y, Z. Y acá, bueno, estamos viendo cómo operamos fácilmente con nuestro cubo tridimensional en cada uno de los ejes, con estas 3 funciones básicas de mover, rotar y escalar. Ya estamos hablando de operaciones sobre la forma. Ya no hablamos mucho de cómo se crea formas, pero bueno, estamos hablando de operaciones básicas que podemos hacer intuitivamente con el programa. Bien, así como les mostré esto, también se puede copiar la geometría fácilmente, que es usando el mismo Gumball, pero apretando Alt. Si apretamos Alt, lo que hace al mover la geometría es duplicarla, generar un duplicado que deja el volumen original en su sitio y agrega uno nuevo al volumen. En fin, bueno, ya hablamos bastante del Gumball, de cómo funciona, de cómo rápidamente entrar a este software que parece muy complejo, pero que bueno, tiene algunas herramientas que nos lo acercan, nos lo hacen más intuitivo. Vamos a hablar ahora un poco más particularmente de las formas que se trabajan en esta materia. Hablamos de los continentes dimensionales, empezando por este continente unidimensional, que es el punto, el 0. Los puntos, bueno, escribiendo el comando point, podemos generar puntos. Pues bueno, veremos una serie de comandos que se desligan del mismo, pero simplemente el punto es una entidad en el espacio que obviamente no tiene espesor, no tiene volumen, no tiene masa, sino que es un punto matemático que está suspendido en el espacio. Entonces lo podemos detectar. Este programa lo representa con este círculo, pero en realidad es un punto. O sea, el círculo es una representación de ese punto que está en el espacio. El punto, de igual forma como antes, lo podemos desplazar, lo podemos rotar, aunque
no va a pasar nada porque el punto, o sea, es una configuración única. Y no podemos escalarlo porque, bueno, como dijimos, es un punto, es solo una unidad en el espacio. Bien lo sabemos. Este punto, para llevarlo al continente bidimensional, lo podríamos transformar en una curva, en una línea. Eso se puede hacer de dos formas. O sea, o creas la línea con una de sus funciones, o puedes transformar el punto en una línea de una forma directa. Esto también te permite el programa operar directamente con la geometría. Vamos a borrar con delete. Y entonces vamos a tener el punto y nosotros vamos a tener una nueva cuestión acá que aparece, que son estos redondeles, estos círculos que aparecen en cada uno de los ejes. Esto lo que nos permite es hacer una extrusión. Entonces, ¿qué pasa si extrudamos un punto? Se transforma en una línea. Entonces vamos a probar extrudar este punto, 5 metros, y este punto ahora se volvió una línea. Seguimos teniendo el punto, lo podemos seleccionar con este cuadro que les dije de selección única, o podemos seleccionar la línea entera y ya tenemos algo con una segunda dimensión que nos trae una línea plana. Asimismo, podríamos seguir evolucionando en esta geometría y hacer que esta línea se vuelva un plano. Entonces, ponerle en el eje verde, podríamos decirle que esto avance 2 lugares, 2 metros, y ahora de repente hemos conseguido un plano, que en algunos de los viewports, como vemos acá, se sigue viendo como una línea, pero en la vista aérea ya la podemos ver como un plano en el espacio. Un plano que también podemos volver a operar y podemos transformar en un volumen, como el que teníamos al principio cuando creamos la caja. Esto volvería a ser extrudando en el único eje que nos falta, en donde el único lugar donde nos permite este círculo agarrar, y así crear un volumen que podría tener determinada cantidad de metros hacia una dirección. Y ya nos creó lo que se llama una polisuperficie, porque son una serie de superficies. Si entramos acá a la barra de propiedades, que la dejamos un poco olvidada, podemos ver que el tipo de objeto es Closed Solid Polysuperficie. Entonces es una superficie sólida cerrada, ¿no? Porque no tiene ninguna cara abierta, sino que están todas cerradas. Esto nos va a permitir operar con ellas de una forma más directa. También nos aparece la capa en la que está inmersa. Esto lo podríamos llevar a una de estas categorías que hemos puesto anteriormente. Le podríamos poner un color, etcétera, etcétera, un material. No vamos a andar sobre eso todavía. Y volviendo al tema de las capas, lo que nos permite esto, por ejemplo, si apagamos esta capa, nos quedarían las otras capas que han quedado en la capa default. Entonces fácilmente podríamos operar sobre esas, después prender la otra de vuelta, apagar las otras. Entonces también se pueden bloquear. Entonces, por ejemplo, si selecciono, solo se van a seleccionar estas líneas que están en la capa desbloqueada. La bloqueada no me la deja tocar. Entonces, a veces cuando trabajamos con mucha superposición de información, es importante tener en cuenta esta posibilidad de generar el bloqueo. Bien, ya entramos este tema de las polisuperficies de una forma muy sencilla. Ahora, bueno, hay muchas formas de generar geometría, ¿no? O sea, extrudando, como hablamos acá, es una de ellas. También aclaro que extrudar se puede hacer con el comando extrude, que si es una curva va a ser extrude CRB, que es curve. Si es una superficie, extrude surface. Esto te va a permitir generar un poco más de variables sobre lo que es la extrusión. Igual de todas formas, ya con la extrusión básica, uno acuérdate que puedes apretar el punto y poner una medida particular de extrusión, lo cual permite un poco de más manejo. Ya la herramienta de extrusión te permite operar ahí con Extrude Curve. Si la dirección te va a permitir ponerle, si la dirección elegimos es esta diagonal, vamos a poder extrudar diagonalmente. Si se va a hacer un sólido o no, esa geometría que va a salir de la extrusión, y cuál es el punto base de la misma. Que podría ser este otro. Entonces, la línea esta que se dibuja estaría en otro plano, ¿no? Ven acá, en este margen. Entonces, bueno, ya tenemos una noción de cómo funciona este tema de las extrusiones. Vamos a ver un poco más qué posibilidades nos plantea la herramienta. Tenemos el tema, bueno, de generación de curvas, ¿no? Este programa trabaja con un sinfín de curvas. Pueden ser polilíneas,
Polilíneas son tramos rectos que están interconectados, que como ven acá, haciendo clics, nos permite dibujarlas. Y esta polilínea, después acuérdense de apretar Enter, una vez que terminan de ejecutar la función, apretan Enter, y como ven acá, tenemos una polilínea de unidad, una unidad, en la cual podríamos manipular sus puntos individualmente. Es decir, el programa nos detecta estos puntos y nos lo permite manipular individualmente, y por ejemplo, usando el gumball, podríamos mover estos puntos de la polilínea, entonces operar sobre esta polilínea. También podría ser una curva de interpolación de puntos, en la cuales los puntos son referencias donde la curva va a pasar, pero no va a generar una polilínea de tramos rectos, sino que va a ser una curva de este tipo de interpolación. También hay otro tipo de curvas que va a ser de acuerdo a las necesidades de curvas que tengan, o círculos, arcos de circunferencia, todos van a estar en esta serie de funciones que nos permite el programa. También nos permite trabajar directamente con superficies, generar superficies a partir de curvas. Por ejemplo, si generamos una curva cerrada, generando una curva de puntos de control. Puntos de control son puntos que puedo usar de referencia a la curva para ser guiada. Apretando Close, vamos a cerrar esta curva. Y una vez que tenemos una curva cerrada, por ejemplo, podríamos entrar a la solapa de Surface y generar una curva planar, ya que están todos los puntos en el mismo plano, nos permite generar una curva planar, que cuando vamos al plano paralelo, nosotros tenemos una superficie plana, que también podríamos generar un volumen con esta. Ahora, no solo podemos generar un volumen con la simple extrusión, que obviamente nos permitiría generar como este plano repetido en el espacio, de una forma, una extrusión simple, ¿no? Sino que también nos permite generar sólidos de otra forma, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a generar un sólido? Por ejemplo, generando lo que es una revolución. Una revolución significa, con una misma curva, poder generar un giro que nos diagrame la superficie del giro que nos conforma este sólido. Entonces, por ejemplo, si esta curva la plantamos acá la vemos en esta vista, la quisiéramos hacer un revolve, una revolución, podríamos elegir un eje, por ejemplo puede ser este, en el cual la curva gira en torno a ese eje, y podríamos decirle que gire un círculo completo. Acá ya en el parallel podemos ver cómo esta curva está girando sobre un eje. Si hacemos que gire el círculo completo, de repente vamos a cambiar el modo Shaded para detectar esto más fácil. De repente tenemos este sólido de revolución que se generó por esta curva que previamente habíamos confeccionado moviendo estos puntos de control. Entonces generamos una superficie espacial cerrada con esta revolución de círculo completo. Así también podríamos generar unas superficies generando una superficie entre dos curvas. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a generar en la vista top polilíneas. Una polilínea puede ser esta recta y otra puede ser en realidad una curva que vamos a tener que va a generar un leve movimiento. Bien, la curva, ahora vamos a activar. A veces no detectamos las curvas porque están desactivadas en nuestro panel de display. Es bueno saberlo porque lo podemos activar fácilmente acá y volvemos a ver esas curvas que están en nuestro panel, ¿no? Que nos permiten operar sobre esto. Vamos a seleccionar acá, se las vemos en este plano, vamos a correrlas para acá. Y ahora, por ejemplo, las podríamos desfasar en altura, ¿no? Para que no sea todo planar. Entonces agarramos en right, para localizar. Bueno, a veces, vamos a introducir unos comandos útiles, ahora me estoy acordando. A veces tenemos mucha superposición de información, entonces nosotros necesitamos trabajar más fácilmente. Este no es el caso extremo, pero va a suceder. Entonces tenemos que conocer unos comandos claves, que son, por ejemplo, el isolate. El isolate lo que hace es, vos seleccionás una geometría y
automáticamente esconde todo el resto, lo que no está seleccionado. Entonces fácilmente podemos detectar con qué queremos trabajar. Entonces ahora es más fácil detectar dónde está lo que estábamos buscando y no estar como adivinando un poco. Entonces, bueno, ahora movemos una de las curvas. Entonces tenemos dos curvas en el espacio que mismo podrían estar rotadas, podrían tener las operaciones que queramos. Bueno, podríamos decir que agarrando estas curvas, nosotros podríamos transformarla en superficies espaciales. ¿Cómo es esto? Las curvas son entidades matemáticas bidimensionales que no tienen real estación en el espacio, y para que sean filamentos tendríamos que apropiarlas de alguna cualidad espacial. Por ejemplo, seleccionando una y poniendo pipe, podemos hacer que esta curva empiece a tomar un espesor, como si fuese un tubo, un caño. Entonces, dándole cierto diámetro a este tubo, podríamos poner Enter y nos dibujaría. También podríamos poner uno distinto de llegada, podría ser una curva que varíe, ¿no? Que empiece en un espesor de un diámetro y termine en otro. Bueno, después se puede también poner cómo querés que sea el final, el cap se llama, que sea plano, vacío o redondo. En este caso está puesto plano. Entonces, con eso, la curva empieza a tomar una dimensión del espacio. También podríamos hacerlo esto mismo con lo que se llama sweep, que es hacer que una geometría vaya siguiendo la lógica de una curva. Por ejemplo, si acá tenemos un rectángulo, que lo podemos rotar y poner con una arista coincida con la curva, lo que podría hacer esto es decirle que sweep, con el comando sweep1, nos podemos seleccionar un riel donde esta geometría va a seguir, y después una sección de una curva, y esto simplemente lo que va a hacer es arrastrar esta sección por lo largo del riel. Se puede hacer de distintas formas, en este caso es muy simple, ¿no? Es una línea recta con una sección cuadrada y bueno, nos genera esto. Un comando que se puede sumar, en este caso que vemos que están los lados abiertos, los lados se pueden fácilmente cerrar con un comando que se llama cap, y lo que hace es los lados planares de las geometrías sólidas cerrarlos, ¿no? Entonces simplemente tú lo cierra y bueno, ya está. Tenemos esta geometría sólida cerrada, como dice en la barra de propiedades. Bien. Y ahora hay unos comandos que nos permiten generar superficies entre estas curvas, lo cual podría llegar a ser muy interesante. Tenemos una serie de comandos que uno tiene que ir probando a ver cuál es el que más le resulta útil. El comando loft, por ejemplo, nos permite seleccionar estas curvas. Cuando apretamos Enter, acá si vemos las opciones, nos permite generar una superficie entre estas dos curvas. La superficie se puede generar con distintos parámetros de generación. En este caso no cambia demasiado porque no hay tanta complejidad entre las curvas, pero en el caso que lo sea, van a ver que esta generación va a tener distintas repercusiones, y después cómo querés que se construya, si lo querés que lo simplifique o no este comando. Ahora vamos a quedarnos con esto, cómo se genera una superficie a partir de una sucesión de curvas. ¿Bien? Haciendo Joe podemos volver a recuperar los otros elementos, ¿no? O Unisolate también. Ahora en este caso no, porque ya hice un Show, pero si vos haces el Isolate, inmediatamente después haces el Isolate y vuelven los objetos. Si no, después con el Hide, también se puede hacer el Hide para esconder algún objeto en particular, y con Joe se puede mostrar, como hemos visto previamente. Bien, voy como metiendo algunos comandos clave en el medio para ir como entendiendo algunas de las facultades que tiene el programa para operar más fácilmente. Después, bueno, tenemos... bueno, acá estos que les mostré con el Gumball también se pueden ver en transformación, ¿no? Lo de copiar, lo de rotar en 2 dimensiones, 3 dimensiones, escalar, hacer un espejo, ¿no? Una simetría axial, seleccionando esta herramienta de Mirror y después apretando dónde es el espejo, podríamos hacer fácilmente un espejo de esta geometría. También a esta geometría le podríamos dar un espesor. Hay comandos que nos permiten a superficies darles un espesor. Primero podríamos unirlas, en este caso haciendo un join
Join es un comando de unión que nos permite dos superficies en una polisuperficie, entonces ya trabajan como una unión. Y esta misma, tenemos un comando de offset. Offset, no sé si lo conocen, el offset es como un desfasaje que se hace de la geometría. Se puede hacer con curvas y se puede hacer con superficies. Si hacemos offset surface, lo que va a generar es un offset de esa superficie. Acá veremos con unas flechas para hacia dónde se hace. También podemos flipearla, las flechas, y podemos decirle cuánta distancia queremos que tenga este desfasaje. Podemos darle 1 metro, por ejemplo. Y si va a ser un sólido lo que forme, o si no, si el desfasaje va a ser de entidades independientes. Si le hacemos un sólido, una vez que haga el offset, vamos a tener un sólido conformado por este offset con sus caras correspondientes. Entonces ya generamos de esta forma el offset. Ahora bien, vamos a hablar de las booleanas. Las booleanas son, como vimos en la teórica de Facundo, son estas operaciones que nos permiten interactuar entre dos geometrías de forma tal que nos genere una resultante entre ellas. Fácilmente podríamos generar una booleana entre algunas de las geometrías que ya generamos. Por ejemplo, entre este prisma rectangular y esta geometría extraña que hemos acabado de generar de este offset surface. Podemos acomodarla con cierta intersección. Para que la booleana funcione, tiene que haber una colisión entre geometrías. Tiene que haber geometrías que se estén chocando entre sí. Y ahora vamos a tener las booleanas para empezar a plantearlas. Las booleanas se hacen escribiendo boolean, y tenemos booleanas de difference, que sería una sustrae a la otra, intersecciones entre ambas, split, que una divide a la otra, y unión, que obviamente las une. Bien, también se pueden poner en esta cascada, que acá se ven con los dibujitos correspondientes, fácilmente entendibles. Vamos a probar. Vamos a empezar con la difference. Apretamos, para usar la difference, apretamos la geometría a la cual queremos sustraerle la otra, y apretamos por segundo lugar la geometría a la que queremos sustraer. Recuerden que siempre hay que hacer enters entre medio. No vamos a repetir esto para que se entienda. Apretamos la función. Después nos pregunta a cuál queremos sustraer. Apretamos la geometría, enter para continuar. Recuerden siempre que cuando usan la función, en la barra de comandos va apareciendo una guía de cómo hay que usar el comando. Entonces no hay que adivinar, sino que hay que ir leyendo para ir entendiendo cómo se utiliza este comando. Una vez apretamos enter, apretamos la otra geometría, podemos apretar enter, podemos borrar el input, te permite borrar o no la geometría a la cual estamos borrando. Por ejemplo, si apretamos yes, una vez que haga la sustracción, esta geometría que fue sustraída la va a hacer desaparecer. Y como vemos, fácilmente, rápido, hizo una sustracción de una sobre la otra. Lo mismo pasaría con los otros comandos. Ctrl Z y Z. En boolean, por ejemplo, split, va a ser que la primera sobre la segunda, tuki, enter, enter. Si la borramos esta, vemos que ha dividido, pero ha quedado. Este fragmento ha quedado, y por ejemplo, con este scale en esta dirección que hemos visto antes, podríamos escalar esa parte. Ha quedado algo extraño, pero bueno, son operaciones viables. Otra cosa, bueno, veamos primero las últimas booleanas para no perdernos. La booleana que nos faltaba sería la de intersection, que es la intersección entre ambas entidades. Esto puede ser más que dos entidades. Yo lo estoy haciendo con dos, pero podría ser con 3, con 4, con 5. Este programa te permite interactuar con muchas entidades a la vez. Eso es muy bueno. Entonces ves cómo tenemos el remanente de esto. También podría ser la unión, y lo que haría es generar que toda la superficie esté unida. ¿Ves? Ya aparecen aristas que empiezan a determinar que esta superficie está unida. Se trabaja como una sola. Ya no son dos entidades separadas, sino que es una gran polisuperficie. Closed Solid Polysurface. Si vemos antes aparecía dos Closed Solid Polysurface. Entonces, con esta barra de propiedades podemos ir detectando eso. Bien, lluvia de información. Sí, es mucha cantidad de información. Este programa es muy complejo, muy variado, muy vasto. Así que bueno, veremos algunas de las cosas que nos permite este. Bueno, ¿qué más? Tenemos la posibilidad de... Bueno, les quería comentar otra posibilidad de interactuar con la geometría con el gumball. Nosotros habíamos visto que apretando y moviendo las flechas podíamos moverla,
pero también podríamos seleccionar, en el caso que quisiéramos, alguna de las caras o los puntos de esta geometría, como vimos en realidad con la curva, pero también con los volúmenes. Por ejemplo, si hacemos Mayús, Control, Clic, podríamos seleccionar una arista solo. Entonces, si quisiéramos mover una arista, esta geometría se vería deformada desde esa arista. También podríamos hacerlo seleccionando un solo punto, apretando este Control Mayús y moviendo desde un punto la geometría, entonces estamos deformando fácilmente la geometría. También podríamos seleccionar una cara y mover la cara, y también la geometría se movería desde esa cara, se deformaría desde la misma. Entonces, fácilmente podemos operar sobre la geometría sin mucha dificultad, ¿no? Bastante intuitivamente. Eso es simplemente Control Mayús y seleccionar la entidad que queramos variar. También se pueden seleccionar varias a la vez y modificarlas simultáneamente con el movimiento que queramos. También puede ser movimiento de rotación. Por ejemplo, si hago una rotación, si selecciono esta cara y hago una rotación, la misma, la geometría se empezaría a enrollar sobre sí misma. Empezaría como a haber una rotación de una cara sobre la otra y empieza a haber una detección matemática de cómo debe ser ese giro. Bueno, vimos un poco cómo seleccionar estas subpartes. Ahora vamos a ver cómo hay algo fundamental del programa que es agrupar y generar bloques. Porque cuando tenemos grandes repeticiones de geometría, por ejemplo, vamos a una esfera, con estas geometrías sólidas podemos generar geometría base fácilmente, poner una esfera. Vamos a ir por aquí, generar una esfera, vamos acá la esfera, y esta esfera nosotros vamos a querer repetirla. Repetirla, la podemos repetir, está bien, copiando, apretando Alt, como hemos aprendido, y se va generando la repetición. Pero también hay un comando llamado array, que permite repetir muchas veces de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, el array linear nos permite, con determinada cantidad de ítems, por ejemplo 10, y apretando un punto y otro dentro de una línea, puede moverse en las tres direcciones, nos permite generar una repetición con el mismo módulo de distancia entre ellas fácilmente. También podría ser un array rectangular que genera en una grilla, al array rectangular solo se escribe array, nos permite generar una grilla de las tres dimensiones, poner la X5, la Y3, la Z10, entonces tac, tac, ahí y en altura, y tenemos de repente con Enter una repetición de muchas entidades en el espacio. Bien, ahora bien, si vamos a repetir un objeto que va a ser igual siempre, está bueno hacerlo bloque previamente. ¿Qué es un bloque? Un bloque es una instancia, es una entidad que va a estar repetida sistemáticamente y que después, si modificamos una de ellas, se modificarán todas. La podemos conocer como el componente bloque en SketchUp, por ejemplo. El bloque va a tener un punto base, que lo vamos a determinar, que podría ser el centro de la esfera. Me faltó aclarar, esta barra de abajo permite snap, es decir, permite como fijar puntos en determinados lados de la geometría, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo activado Center, entonces yo aprieto acá y se me aprieta automáticamente el centro. También, como está activado el Near, yo puedo arrastrarme sobre este lateral de la esfera. Bueno, una vez que apretamos, nos pide un nombre, esfera, y ya esto es una instancia, una vez que la repetimos muchas veces, de la forma que queramos, con el array, con lo que sea, y modificamos una de ellas haciendo doble clic, ya vamos a entrar en un menú de instancia, que está acá, lo vemos, esfera, que si nosotros le sumamos alguna cuestión dentro de este universo, por ejemplo, este cubo, que puede estar sustraído del otro para integrar un poco las herramientas que aprendimos, con el difference, por ejemplo, vemos que hay una sustracción dentro de la esfera, y le ponemos OK, automáticamente todas las esferas se van a ver modificadas por esta operación. Si vemos acá, en la barra de propiedades nos aparece 6 esfera locked instance. 6 esferas, locked instance, ¿no? Entonces, fácilmente podemos operar sobre una repetición sistemática. También podríamos agruparlas con el comando group, podemos manipular elementos agrupados que fácilmente los podemos desplazar y operar juntos para estar vinculados, pero no van a ser instancias, sino que simplemente van a estar agrupados estos elementos. Y bueno, y así podemos como entender este tema de la sistematicidad, ¿no? Que después también arrays, hay otros arrays, también está el polar, por ejemplo, que hace girar un elemento
sobre un centro. Por ejemplo, si este sólido de revolución lo queremos hacer girar sobre un centro, podríamos decirle que lo haga tantas veces, que lo haga en 360 grados, y cuando le damos Enter, esto va a suceder. Van a aparecer la determinada cantidad que pusimos de elementos giradas sobre este centro que elegimos y repetidos. Si esto fuera un bloque, acuérdense que primero va solo bloque, si modificamos uno, ahora como no es bloque, no podemos. Si modificamos uno, los otros no se modifican. Bien. Bueno, creo que hemos visto un montón de herramientas ya. Las herramientas siguen y siguen, hay infinidades de las mismas para seguir generando más complejidades, para generar más variantes sobre las mismas. Uno se tiene que ir involucrando. Hay canales que cuentan un montón de información de una forma muy, muy buena. Por ejemplo, How to Rhino es una gran plataforma que explica un montón de las funciones que tiene este programa. La verdad, es un programa que integra muy bien las funciones, que trabaja muy bien con la vinculación con otros programas como el CAD, porque bueno, uno puede importar y fácilmente puede transformar la geometría tridimensionalmente. También puede dibujar, ya les digo, puede dibujar desde el mismo programa, ya puede generar un dibujo bidimensional y después tridimensionalizarlo. No hace falta recurrir a otro software, sino que desde el mismo ya podríamos dibujar un dibujo bidimensional y después, como vimos antes, generar un plano, extrudarlo, generar un offset del mismo, generar, no sé, lo que necesitemos. Fácilmente nos lo va a permitir hacer el programa, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un programa que integra muy bien las funciones. Después vamos a ver un poco de visualización, no hoy, pero bueno, quedará para otro momento. Pero como el concepto es como trabajar con la geometría directamente. Bueno, también valga mencionar que este programa trabaja muy bien con lo que es Grasshopper, que es, porque es un plugin que está incluido en él, que te permite parametrizar ciertas cuestiones. El año pasado hice una breve charla sobre las potencialidades de esta función, porque la repetición sistemática te la puede hacer variar. Eso también lo pueden chusmear por sus cuentas. Pero bueno, eso es todo. Nada, cualquier consulta que ustedes tengan respecto de cómo funciona el programa, de alguna cualidad específica, que la pueden hacer libremente. Y bueno, espero que les haya servido el tutorial básico, esta introducción al programa, bueno, que es como solo un rompedor de hielo para empezar a encararlo por su cuenta y empezar a desarrollar los proyectos. Los proyectos, que obviamente hay que primero pensarlos, hay que imaginar cómo es para después poder ejecutarlo de una forma que sea lo más piola posible para atravesar el programa, ¿no? Uno tiene que primero generar una estrategia para cómo operar en el programa con un fin específico para después poder generarla efectivamente. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.